En la gala de premios tecnológicos, el personal de seguridad dijo, «Usted no está en la lista». Mi esposa, la gerente, sonrió, «Esta noche es solo para nuestros representantes». Incluso el becario que empezó hace 3 días tenía acompañante. Entonces vi a mi esposa sentada con su ex, riéndose. Abrí mi portátil, le di a enviar y le dije, «Revisa tu correo». Me alejé justo cuando empezaron a sonar los teléfonos. ¿Conoces esa sensación de estar frente a un edificio cuyo precio por metro cuadrado supera el de toda la casa de tu infancia, y casi puedes oler la riqueza que se filtra a través de las paredes de mármol? Sí, así me sentía yo un viernes por la noche en el centro de Seattle, aferrada a mi maletín del portátil como si fuera un billete dorado para la fábrica de Willy Wonka, solo que en lugar de chocolate, este lugar servía pasteles de cangrejo carísimos y un champán que viene con su propia guía de pronunciación. La gala de premios tecnológicos, el evento del año, el lugar donde se celebra la innovación. Se inflan los egos y, al parecer, al creador de la mitad de la tecnología premiada le dicen que se vaya al carajo. Llevo meses esperando esta noche. No porque me guste llevar corbatas que parecen sogas para los pies, ni charlar con inversores de capital riesgo que creen que la disrupción es un rasgo de personalidad, sino porque, por una vez, solo una vez, pensé que vería reconocido mi trabajo. Mi enfoque. Mi código. Mis 3 años de noches en vela, alimentados con pizza fría y la ingenua creencia de que el trabajo duro de verdad importa en el mundo empresarial estadounidense. Spoiler, no importa. El guardia de seguridad de la entrada era de esos que se tomaban su trabajo demasiado en serio, como si custodiara Fort Knox en vez de un salón de hotel lleno de tipos con pinta de informáticos y zapatillas caras. Tenía una de esas tablets sofisticadas, de esas que probablemente cuestan más que mi alquiler mensual, y la revisaba con la intensidad de quien desactiva una bomba. Le di mi nombre. Le sonreí cortésmente y esperé el momento mágico en que asintiera y me dejara pasar como una persona civilizada. En vez de eso, entrecerró los ojos mirando la pantalla, luego me miró a mí, y luego volvió a mirar la pantalla, como si intentara encontrar las diferencias en uno de esos juegos de rompecabezas que hay en la sala de espera del dentista. Lo siento, señor, dijo con la misma amabilidad que un empleado de la oficina de tránsito en su hora de almuerzo, pero usted no está en la lista. Parpadeé. 1 vez. 2 veces. Seguro que le había oído mal. Seguramente había algún error, algún fallo en la Matrix, alguna broma cósmica que se resolvería en cuestión de segundos. ¿Perdón? Dije, manteniendo la voz firme aunque mi cerebro ya empezaba a fallar. Yo construí la mitad de la tecnología que se homenajea esta noche. Literalmente la mitad. ¿El marco de detección de emociones? ¿El algoritmo de mapeo neuronal? Eso es mío. Yo soy el tipo. Soy el desarrollador. Se limitó a mirarme con una expresión tan inexpresiva que sugería que lo habían contratado precisamente por su indiferencia hacia los sentimientos ajenos. Señor, si no está en la lista, no puedo dejarlo entrar. Política de la empresa. Política de la empresa. ¿Correcto? Porque las políticas siempre son justas y lógicas, y desde luego no están diseñadas para proteger a quienes no lo merecen. Estaba a punto de explicar con todo lujo de detalles por qué debería estar en esa lista cuando la oí. La voz que transformaría mi velada, de ligeramente frustrante a absolutamente devastadora. Mi marido no está en la lista, Brandon, dijo Melissa, mi esposa desde hace 5 años. La mujer que prometió amarme y cuidarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Al parecer hasta que me convertí en un estorbo para su carrera. Apareció junto al guardia de seguridad como una especie de hada madrina corporativa, solo que en lugar de conceder deseos, estaba destruyendo los míos. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi coche. Un elegante diseño azul noche que realzaba sus curvas y gritaba, «Soy importante y tú no». Su cabello estaba peinado con esa naturalidad que en realidad requiere 2 horas y un profesional, y lucía una sonrisa radiante. Ya sabes cuál. Esa sonrisa que dice, voy a arruinarte el día, pero voy a verme fantástica mientras lo hago. Esta noche es solo para representantes oficiales. Continuó hablando, con una voz tan dulce como la que advierten los dentistas. Ni siquiera me miraba. Se dirigía a Brandon, el guardia de seguridad, como si yo fuera un cualquiera que se hubiera colado por la calle.
Tenemos una lista de invitados muy estricta para este evento, seguro que lo entiendes. Me quedé paralizado, intentando asimilar lo que estaba pasando. Era mi esposa, mi compañera, la persona que se suponía que me apoyaba, y me estaba impidiendo activamente asistir a un evento donde se celebraba mi trabajo. Habría sido gracioso si no fuera tan patético. Y luego, para colmo, vi pasar a Trevor, el becario que llevaba apenas 3 días trabajando en Neuralink y aún no sabía usar la cafetera sin ayuda, con una acompañante del brazo y una mimosa en la mano, como si le hubiera tocado la lotería. Se encogió de hombros con aire de disculpa, como diciendo, lo siento, tío, yo no pongo las reglas, y desapareció entre el brillante caos del interior. Me asomé por la entrada, pasé el control de seguridad y eché un vistazo al gran salón de baile donde se reunían todas las personalidades importantes. Las lámparas de araña parecían sacadas de un palacio francés. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa que probablemente requerían un máster en diseño floral. Y allí, en una de las mesas delanteras, sentada en una posición de honor como si fuera de la realeza corporativa, estaba Melissa. Mi Melissa. Solo que no estaba sola. A su lado, tan cerca que sus hombros se rozaban, estaba Landon Reeves, su exnovio de la universidad, el recién nombrado estratega creativo de la empresa y la personificación de todo lo que había aprendido a odiar de la industria tecnológica. Se reían. Se reían de verdad. Como si fuera la noche más divertida de sus vidas. Como si la traición fuera un deporte olímpico y estuvieran compitiendo por el oro. Él se inclinó y le susurró algo al oído, y ella echó la cabeza hacia atrás de esa forma exagerada en que la gente quiere que todos sepan que se lo está pasando de maravilla. Era una función, y yo era el único espectador al que no se le había invitado a verla desde dentro del teatro. Algo dentro de mí se rompió. No de una forma dramática ni violenta. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. Una decisión tomada. Pasé años siguiendo las reglas, siendo el buen empleado, el marido comprensivo, el tipo que no causaba problemas. ¿Y a dónde me había llevado todo esto? A estar afuera de una fiesta celebrando mis propios logros mientras mi esposa coqueteaba con su ex y un becario, llamado Trevor, bebía mimosas en mi nombre. Saqué mi portátil, lo abrí allí mismo, delante de Brandon, el guardia de seguridad. Inicié sesión en mi correo electrónico y adjunté todos los archivos que había estado guardando para un momento, como este. Repositorios de código. Documentos con fecha y hora. Solicitudes de patentes con mi nombre. Comunicaciones firmadas que demuestran la propiedad. Cartas de interés para inversores. 3 años de recibos que detallaban quién construyó qué y cuándo. Redacté un asunto sencillo, profesional y absolutamente demoledor. Aclaración urgente sobre la titularidad de la patente. Envié un correo electrónico a todos los ejecutivos, miembros del consejo, inversores y periodistas especializados en tecnología que pude encontrar. Con copia al director ejecutivo. Por si acaso, envié copias ocultas a algunos medios de comunicación. Revisa tu correo electrónico. Se lo dije a Brandon, aunque él no tenía nada que ver con todo esto. Entonces cerré el portátil, me di la vuelta y me alejé justo cuando el primer teléfono empezó a sonar en el salón de baile, seguido de otro, y otro, hasta que todo el lugar parecía un centro de llamadas en plena temporada de impuestos. La venganza no necesita fuegos artificiales. Solo necesita una buena conexión wifi y un hombre que, por fin, harto, se harte. Retrocedamos un poco, porque seguramente te estás preguntando cómo terminé en una situación donde mi propia esposa me vetó de una gala tecnológica como si fuera una orden de alejamiento corporativa. Créeme. Me he estado haciendo la misma pregunta durante el último año, generalmente alrededor de las 3 de la mañana. Cuando el sueño decide tomarse unas vacaciones y la ansiedad decide armar un escándalo en mi cabeza. La cuestión es que uno no se despierta un día y de repente se vuelve invisible. Es más bien como un desvanecimiento gradual, como esos vaqueros que sigues usando hasta que un día te das cuenta de que son prácticamente transparentes, y nadie se ha atrevido a comentártelo. Hace 3 años, me uní a Neuralink Systems con el optimismo propio de quienes compran billetes de lotería o creen que pueden cambiar a su ex. Me habían contratado específicamente para diseñar su marco de detección de emociones, un sistema de IA de vanguardia capaz de analizar las respuestas emocionales humanas en tiempo real y ajustar las interfaces digitales en consecuencia.
Suena sofisticado, ¿verdad? Y lo era. Era el tipo de tecnología que hacía salivar a los inversores de capital riesgo y que inspiraba a los periodistas tecnológicos a escribir artículos con titulares como "El futuro de la interacción persona-ordenador ya está aquí". Salvo cuando se escribían esos artículos, mi nombre solía quedar relegado a algún lugar alrededor del 7º párrafo, justo después de que dedicaran 6 párrafos a hablar del liderazgo visionario y la cultura innovadora de la empresa. Pero me adelanto. Déjenme que les hable de Melissa. Cuando aún creía que estábamos construyendo algo juntos, en lugar de que ella estuviera construyendo su carrera a costa de mí. Nos conocimos en una conferencia tecnológica en San Francisco, uno de esos eventos donde todos llevan la misma chaqueta azul marino y fingen prestar atención a las ponencias principales, mientras que en realidad solo buscan oportunidades para hacer contactos. Ella trabajaba en la organización de eventos para una startup que acabó fracasando estrepitosamente, y yo presentaba un trabajo sobre redes neuronales al que asistieron aproximadamente 7 personas. Se sentó en primera fila, hizo preguntas inteligentes y se rió de mis chistes malos sobre aprendizaje automático. Me enganchó al instante. Cuando Neuralink me ofreció el puesto de desarrollador principal, Melissa estaba allí animándome, diciéndome que esta era mi gran oportunidad, mi ocasión para que por fin se reconociera mi talento. 6 meses después, cuando la empresa publicó una vacante para gerente senior de eventos, ella se postuló y obtuvo el puesto. Estábamos encantados. Trabajar en la misma empresa, desarrollar nuestras carreras juntos, compartir el trayecto al trabajo y las bromas internas sobre Gary de contabilidad, que calentaba pescado en el microondas todos los días como si estuviera intentando violar personalmente la Convención de Ginebra. Sentíamos que estábamos viviendo un sueño, o al menos la versión para startups, que implicaba menos dinero y más Lacroix gratis de lo que probablemente debería ser el sueño real. El primer año fue bueno. Genial, incluso. Llegaba a casa entusiasmado por algún avance en el código, y Melissa me escuchaba. Me hacía preguntas y se interesaba genuinamente por lo que hacía. Me contaba sobre los eventos corporativos que organizaba, los patrocinadores que buscaba y los problemas logísticos que resolvía. Éramos un equipo, socios. Eran el tipo de pareja que las demás parejas miraban y pensaban, sí, lo tienen todo bajo control. Pero nosotros no teníamos nada resuelto, porque alrededor del mes 18, las cosas empezaron a cambiar, sutilmente al principio. Melissa empezó a asistir a más reuniones técnicas, posicionándose como enlace entre el equipo de desarrollo y la dirección. Traducía lo que yo decía al lenguaje corporativo, transformando, necesitamos 3 semanas más para depurar las vías neuronales, estamos implementando una fase estratégica de control de calidad para garantizar una entrega óptima del producto. Los ejecutivos la adoraban. Hacía que las cosas complejas parecieran sencillas y las sencillas importantes, que es básicamente la función principal de un mando intermedio. En el trabajo, empezó a referirse a mí como nuestro desarrollador principal, de una forma extraña, como si fuera un recurso en lugar de una persona. Nuestro desarrollador principal tiene algunas dudas sobre el cronograma, decía en las reuniones, señalando vagamente hacia mí y mirando a todos menos a mí. Nuestro desarrollador principal cree que deberíamos priorizar la interfaz móvil. Era como si me hablara alguien que había olvidado que tenía nombre y cuerdas vocales. Pero eso no era nada comparado con cómo me hablaba en casa. En casa, no era la desarrolladora principal. Era alguien que no entendía de estética, como cuando sugerí que no necesitábamos gastar $800 en cojines decorativos que nadie podía usar. No era muy sociable, como cuando dije que no quería ir a la fiesta de inauguración de la casa de su colega, donde inevitablemente pasaría 3 horas charlando sobre disrupción del mercado con gente que me confundía con su asistente. Estaba demasiado concentrado en los detalles técnicos cuando intenté explicar por qué mi sistema era diferente de cualquier otro sistema de detección de emociones del mercado. Melissa prosperaba y recibía atención como las plantas prosperan con la luz del sol. La necesitaba. Le encantaba. No podía funcionar sin ella. Cada reunión general de la empresa era su charla TED personal. Cada cena con clientes era su oportunidad para lucirse. Cada correo electrónico corporativo era una ocasión para desplegar su táctica habitual, atribuirse el mérito de las ideas con una falsa modestia. El equipo hizo un trabajo increíble, escribía, y todos asumían que se refería al equipo de desarrollo, pero en realidad hablaba de sí misma y quizá de Brad, de marketing,
que una vez trajo donuts. Mientras tanto, yo prosperaba en el silencio. Con una habitación tranquila, un ordenador que funcionara y un problema que resolver, era feliz. No necesitaba ser el centro de atención, ni lo quería, sinceramente. Solo quería crear cosas que funcionaran, que importaran, que les facilitaran un poco la vida a las personas. Yo desarrollé los algoritmos que lo hacían funcionar. Melissa creó la narrativa que hacía que todo sonara impresionante. Y durante un tiempo, me convencí de que estaba bien, de que nos complementábamos, de que las relaciones se basaban en el equilibrio, el compromiso y otras cosas que la gente dice para justificar por qué se conforma con mucho menos de lo que merece. Éramos como un Ferrari sin frenos, lo que suena emocionante hasta que te das cuenta de que vas directo hacia un precipicio y la persona al volante está demasiado ocupada retocándose el maquillaje en el retrovisor como para darse cuenta. Desde fuera, todo parecía perfecto, una pareja guapísima, carreras exitosas, insignias de empresa a juego, pero por dentro, me iba desvaneciendo poco a poco, relegándome al segundo plano de mi propia vida como un personaje secundario que olvidó que se suponía que era el protagonista. Lo peor ni siquiera fue la falta de reconocimiento o aprecio. Fue la forma en que Melissa me había convencido de que esto era normal, que así funcionaban las cosas en el mundo empresarial estadounidense, que querer reconocimiento por tu propio trabajo era de alguna manera mezquino o egocéntrico. Tenía una forma de hacerme sentir como si fuera irracional por esperar un respeto básico, como si yo fuera el problema por preocuparme por algo tan trivial como el reconocimiento. Debía haber visto las señales de alerta, debía haber reconocido el patrón. Debía haber comprendido que alguien que te hace sentir invisible en privado, eventualmente te hará invisible en público. Pero el amor, o como fuera que lo llamara en ese momento, tiene la capacidad de cegarte ante cosas que todos los demás ven a simple vista. Y para cuando finalmente empecé a ver con claridad, ya estaba afuera de esa gala, sin estar en la lista, viendo a mi esposa reírse con su ex mientras mi trabajo era celebrado sin mí. Si alguna vez te has preguntado cómo sería trabajar en una oficina donde tu peor pesadilla es contratada como la persona favorita de tu supervisor, déjame que te lo explique. Se llamaba Landon Reeves y entró en Neuralink Systems como si estuviera en el estreno de una película, donde él era a la vez el protagonista y el director. El exnovio de Melissa de la universidad. El tipo al que juraba que pertenecía al pasado y que no tenía nada que ver con sus vidas. El mismo tipo cuyo Instagram, desde luego, no revisaba cada 3 meses, y cuyo nombre, desde luego, no salía a relucir en las conversaciones con más frecuencia de la que debería el de cualquier exnovio. Landon tenía una de esas caras que parecían haber sido diseñadas por un grupo de enfoque para inspirarla. Máxima confianza. Mandíbula afilada. Barba de 3 días perfectamente cuidada, que probablemente requirió un equipo de estilistas. Y una sonrisa que me recordaba a la que se ve justo antes de que un vendedor de coches usados te convenza de que un Honda Civic de 2008 con 200.000 millas es en realidad una joya de colección. Vestía ropa informal cara, de esas marcas que cuestan más que la ropa formal pero que parecen puestas sin pensar. Un blazer sobre una camiseta. Unos vaqueros de marca que probablemente cuestan más que todo mi armario. Unos zapatos que eran a la vez zapatillas y zapatos de vestir, existiendo en ese estado cuántico del calzado que solo entienden los ricos. Su cargo oficial era jefe de innovación, que en jerga corporativa significa, no sabemos muy bien qué hace esta persona, pero se desenvuelve muy bien en las entrevistas y estudió en las universidades adecuadas. En la práctica, lo que Landon hacía era presentarse a las reuniones que yo llevaba meses teniendo, escuchar las ideas que había estado desarrollando, asentir pensativo como si absorbiera sabiduría ancestral. Y luego presentar esas mismas ideas a los ejecutivos 3 días después con una terminología ligeramente diferente y mucha más seguridad. La primera vez que ocurrió, pensé que era un malentendido. Habíamos tenido una reunión de desarrollo donde presenté un prototipo de mapeo emocional para videoconferencias en tiempo real. Era algo que podía detectar cuando alguien perdía interés en una llamada de Zoom y ajustar la presentación en consecuencia. Me pasé 6 semanas construyéndolo, probándolo y perfeccionándolo hasta que funcionó. El equipo estaba entusiasmado. Incluso Melissa parecía impresionada, algo bastante raro, tanto que incluso llamé a mi madre para contárselo. 2 semanas después, Landon programó una presentación con nuestros inversores. No me avisó. No me invitó. Ni siquiera me mandó un correo de cortesía diciendo, oye,
voy a hablar de eso que construiste. Me enteré porque Derek, del equipo de control de calidad, lo mencionó en la sala de descanso mientras esperábamos a que la cafetera terminara su interpretación de cómo debería saber el café. Oye, la presentación de Landon fue increíble. Derek dijo, mientras vaciaba su cuarto sobre de azúcar en la taza, ¿eso del mapeo de emociones? Los inversores están invirtiendo muchísimo dinero en ello. Me quedé allí, con la taza vacía en la mano, intentando asimilar lo que acababa de oír. Lo del mapeo de emociones, repetí lentamente. ¿El prototipo que presenté hace 2 semanas? Derek me miró como si le hubiera preguntado si el agua mojaba. Sí, tío. Landon la rompió. Dicen que podrían investigarlo por esto. Seguimiento de VP. Para mi trabajo. Mi código. Mi idea. Mis 6 semanas de depuración, pruebas y perfeccionamiento. Y Landon entró en una sala. Mostró esa sonrisa de vendedor y se llevó los aplausos como si hubiera inventado el fuego en lugar de simplemente robar el encendedor de alguien. Fui directo a la oficina de Melissa, un espacio acristalado que la hacía parecer importante y a todos los demás les hacía sentir como si estuvieran interrumpiendo algo crucial. Estaba con el móvil, probablemente organizando otro evento al que no me invitarían, pero levantó un dedo con ese gesto universal de, sé que existes, pero ahora mismo estoy demasiado ocupada como para preocuparme. Cuando por fin colgó, ni siquiera esperé a que me preguntara qué quería. Landon acaba de presentar mi prototipo a los inversores. No pareció sorprendida. No pareció preocupada. Parecía algo molesta porque la estaba fastidiando con esto. Es un prototipo de la empresa, dijo, como si le explicara matemáticas básicas a un niño pequeño. No es propiedad intelectual personal. Todo lo que se desarrolla aquí pertenece a Neuralink. Lo entiendo, dije, intentando no alzar la voz aunque tenía ganas de gritar. Pero ni siquiera mencionó mi nombre. Lo presentó como si lo hubiera construido él mismo. Melissa suspiró, uno de esos suspiros largos y agotadores que sugerían que el problema era yo, no el tipo que se atribuía el mérito de mi trabajo. Así no funcionan las presentaciones corporativas. Él representaba los logros de la empresa. Es un trabajo en equipo. Trabajo en equipo. De acuerdo. Si por equipo se define a una persona que hace todo el trabajo y otra se lleva todo el mérito, entonces sí, fuimos el mejor equipo en la historia de la colaboración empresarial. Pero la cosa no terminó ahí, porque Landon no solo me robaba las ideas. Se estaba posicionando activamente como el genio detrás de todas las innovaciones en Neuralink. Aparecía en mis reuniones diarias, se apoyaba en el marco de la puerta como si fuera demasiado importante para sentarse, y me bombardeaba con preguntas que parecían útiles, pero que en realidad eran solo intentos de sonsacar información. Explícame tu razonamiento sobre las vías neuronales, decía, y yo se lo explicaba porque era un ingenuo que aún creía en el trabajo en equipo y la colaboración. Luego asentía, decía algo como, enfoque fascinante, y desaparecía para empaquetar mi razonamiento en una presentación de PowerPoint que haría llorar de alegría a los ejecutivos. Lo peor era ver la reacción de Melissa a todo aquello. Cada vez que Landon presentaba algo. Cada vez que lo elogiaban en una reunión general, cada vez que alguien lo llamaba visionario, ella se iluminaba como una niña en la mañana de Navidad. Ella aplaudía con entusiasmo, se inclinaba hacia adelante en su asiento y asentía como si él estuviera compartiendo una profunda sabiduría, en lugar de conceptos reciclados que había sacado de mis mensajes de Slack. Una vez intenté hablar con recursos humanos sobre esto, lo cual fue como intentar denunciar un crimen a alguien que es íntimo amigo del criminal. Sandra, de Recursos Humanos, escuchó mis preocupaciones con esa expresión que tienen quienes fingen preocuparse pero en realidad están pensando en qué van a comer. Neuralink valora todas las contribuciones, dijo. Leía lo que obviamente era un guión que había memorizado para situaciones como esta. Nuestro éxito se basa en la innovación colaborativa y los logros en equipo. Parece que tú y Landon estáis trabajando juntos de forma eficaz para impulsar la misión de la empresa. Trabajando juntos. Claro. Si definimos trabajar juntos como que una persona construya el coche y la otra lo lleve al concesionario y lo venda a su nombre, entonces éramos el ejemplo perfecto de colaboración. Mientras tanto, Landon coleccionaba elogios como si fueran cromos.
Estrella en ascenso, galardonada en la reunión trimestral. Apareció en el boletín informativo de la empresa con el titular, Innovando el mañana, hoy. Una oficina en esquina con ventanas que daban a algo más que al aparcamiento. Y durante todo ese tiempo, Melissa estuvo a su lado, organizando eventos que celebraban sus logros, programando reuniones que aumentaban su visibilidad y asegurándose de que todos supieran que Landon Reeves era el futuro de los sistemas Neuralink. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que la vida corporativa no era tan diferente del instituto. Los mismos grupitos, las mismas luchas de popularidad, la misma situación en la que el chico que copia tus deberes saca un sobresaliente mientras a ti te acusan de no trabajar en equipo. La única diferencia era que, en el instituto, lo peor que podía pasar era que no te invitaran al baile de graduación. En el mundo empresarial estadounidense, lo peor que podía pasar era que crearas algo revolucionario y vieras cómo otro se hacía rico y famoso gracias a ello, mientras que tú recibías un agradecimiento por tu contribución, un correo electrónico y una tarjeta regalo de plebes. Pero estaba aprendiendo. Lentamente. Dolorosamente. Como alguien que aprende a no tocar una estufa caliente tocándola repetidamente. Estaba aprendiendo que en este circo, tener talento no era suficiente. Tener razón no era suficiente. Hacer el trabajo no era suficiente. Lo que importaba era quién contaba la mejor historia, quién sonreía con más brillo y quién tenía los contactos adecuados con la gente importante. ¿Y Landon? Tenía la mejor historia, la sonrisa más radiante y una conexión directa con mi esposa. ¿Sabes cómo en las películas de terror siempre hay ese momento en que la música cambia y te das cuenta de que el protagonista está a punto de enfrentarse a algo terrible, pero está demasiado distraído para darse cuenta? Así fue mi vida durante unos 6 meses, solo que en lugar de ominosos chirridos de violín, la banda sonora era la rutina matutina cada vez más elaborada de Melissa y el zumbido de su teléfono con mensajes que desviaba de mí cada vez que entraba en la habitación. Empezó poco a poco, como suele empezar una traición. Nadie se levanta un día y decide destruir su matrimonio. Es más bien como la erosión, como el agua que desgasta lentamente la roca hasta que un día miras hacia abajo y te das cuenta de que estás al borde de un precipicio que desconocías. Melissa empezó a vestir de forma diferente, dejando de lado su estilo informal de negocios habitual. Ya sabes, esos trajes a medida y tacones cómodos que transmitían profesionalidad y cercanía, por conjuntos que parecían diseñados por una estilista personal que cobraba por horas y tenía opiniones muy firmes sobre siluetas que realzaban el poder. De repente, lucía vestidos de corte impecable que probablemente costaban más que nuestro presupuesto mensual para la compra, de esos que requieren el uso estratégico de Spanx y la hacen parecer a punto de cerrar un trato en la portada de la revista Fortune. Su rutina de maquillaje pasó de 10 minutos a 45, e incluía productos con nombres como serum luminiscente y máscara de pestañas microdefinidora de alto impacto, que costaban aproximadamente $1.000.000 por onza. Se compró zapatos nuevos, unos Louboutins con esas suelas rojas tan características que, al parecer, significan que has triunfado en la vida, o al menos que has tomado suficientes decisiones financieras cuestionables como para aparentarlo. Me di cuenta, pero no dije nada. Porque soy un idiota que pensó que quizás simplemente se sentía bien consigo misma, que estaba pasando por una especie de renacimiento de su confianza, que tenía una crisis existencial tardía que consistía en terapia de compras en lugar de comprarse una moto. Incluso la halagué una vez, le dije que se veía estupenda y le pregunté si había alguna ocasión especial. Me miró como si le hubiera preguntado si el sol iba a salir mañana. Soy organizadora senior de eventos, dijo, aplicándose pintalabios frente al espejo del pasillo como si se preparara para la guerra. La imagen importa. No lo entenderías. Y ahí estaba de nuevo, ese desdén, ese sutil recordatorio de que yo existía por debajo de ella en la jerarquía corporativa, de que mi opinión sobre cualquier cosa que no tuviera que ver con código era esencialmente inútil. Debí haber dicho algo. Debí haber insistido. Debí haber preguntado por qué mi opinión de repente le importaba tan poco a alguien que antes valoraba mi punto de vista sobre todo, desde decisiones profesionales hasta si debíamos cenar comida tailandesa o pizza. Pero no lo hice. Porque eso es lo que pasa cuando alguien pasa años haciéndote sentir que eres irracional por tener expectativas perfectamente razonables. Empiezas a dudar de ti mismo. Empieza a pensar que quizá estás exagerando.
Quizá eres demasiado sensible. Quizá así son las relaciones adultas, cuando ambos tienen carreras exigentes y vidas complicadas. Luego llegaron las noches largas. Viajes de negocios. Siempre en plural. Siempre vaga. Siempre con unas 48 horas de antelación que hacían imposible preguntar sin parecer una esposa paranoica de telenovela. Melissa entraba por la puerta a las 7 de la tarde. Metía ropa en una maleta como si jugara al Tetris en modo experto y anunciaba que tenía que volar a Portland, Austin o San Diego para una reunión importante con un cliente, una sesión de planificación ejecutiva o alguna otra justificación corporativa que sonara lo suficientemente oficial como para ser verdad. ¿Quién va?, preguntaba, intentando sonar despreocupada en lugar de terriblemente insegura. El equipo de siempre, respondía ella, sin mirarme, absorta en su teléfono como si éste guardara los secretos del universo. Solo la directiva. Landon está coordinando la presentación de innovaciones. Landon. Por supuesto. Landon siempre estaba ahí. Siempre coordinando. Siempre presentando. Siempre ocupando un espacio en la agenda de mi esposa que antes reservábamos para cosas como citas románticas, conversaciones sobre nuestro futuro y fingir que nos importaba el día del otro. Pero claro, todo era profesional. Todo legal. Era perfectamente normal que mi esposa pasara más tiempo en hoteles con su exnovio que en nuestro apartamento con su marido. Intenté hablar con ella sobre el tema una vez, después de una semana especialmente larga en la que estuvo fuera 4 días y volvió radiante, como si el universo mismo la hubiera transformado con Photoshop. Se veía feliz. No solo contenta o satisfecha, sino genuinamente, radiante de felicidad como no la había visto en meses. Quizás años. Y me di cuenta, con esa angustia que uno suele sentir antes de ir al dentista o de una auditoría fiscal, de que ya no era yo la fuente de esa felicidad. Quizá nunca lo fui. Tenemos que hablar. Dije lo que, según se sabe, son las 4 peores palabras que se pueden juntar en una relación. Ella levantó la vista de su portátil, donde probablemente estaba planeando otro viaje de negocios romántico. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre cómo ya casi no nos vemos. Sobre cómo cada vez que vuelves de esos viajes, pareces más interesada en tu teléfono que en hablar conmigo. Cerró el portátil con una lentitud tan deliberada que me indicó que acababa de entrar en terreno peligroso. Estoy labrándome una carrera, dijo, pronunciando cada palabra con tanta claridad que parecía que no la oía bien. Siento las molestias. Pero algunos tenemos ambiciones que van más allá de pasar todo el día escribiendo código en un cuarto oscuro. Escribir código en un cuarto oscuro. En eso se había convertido mi trabajo para ella. No desarrollar tecnología revolucionaria. No se trataba de crear marcos que cambiaran la forma en que los humanos interactúan con las computadoras. Simplemente escribía código en un cuarto oscuro. Como una especie de ermitaño digital que había elegido el aislamiento en lugar del éxito. Eso no es justo, dije, odiándolo a la defensiva que sonaba. ¿Sabes qué es lo que no es justo?, replicó ella. Tener una pareja que no entiende que a veces el éxito requiere sacrificio. Que a veces hay que priorizar el trabajo sobre la comodidad personal. Comodidad personal. Nuestro matrimonio se había convertido en una mera conveniencia personal. Era como si me molestara que se le olvidara comprar leche, en lugar de que prácticamente ya no existiera en su vida. Aquella conversación terminó como terminaban la mayoría de nuestras conversaciones por aquel entonces. Melissa se refugió en su portátil y yo en mis pensamientos. Me preguntaba cuándo me había convertido en la mala de la película en mi propio matrimonio. Entonces llegó el anuncio que lo cambiaría todo. Aunque yo aún no lo sabía. Melissa entró por la puerta una tarde de finales de septiembre, prácticamente vibrando de emoción. Su rostro se iluminó como si le hubieran dicho que había ganado la lotería y heredado un castillo en la misma tarde. Llevaba champán. De ese caro, con nombre francés impronunciable. Y 2 copas. Nos han dado un espacio para una presentación en la gala de premios tecnológicos, anunció, descorchando una botella con la pompa que normalmente se reserva para la Nochevieja y las pedidas de mano. Mi corazón dio un vuelco. Por fin. Por fin. Después de 3 años de duro trabajo.
De noches en vela. De construir algo que realmente importaba. Íbamos a ser reconocidos. No solo yo. No solo Melissa. Pero nosotros. Como equipo. Como socios. Como personas que habíamos trabajado juntas para crear algo significativo. Finalmente nosotros. Dije. Sonriendo como un tonto. Ya mentalmente planeando lo que diría en la presentación. Cómo explicaría el marco de trabajo de una manera accesible pero a la vez técnicamente impresionante. Melissa sirvió el champán. Me dio una copa. Y fue entonces cuando lo vi. Ese microsegundo de vacilación. Ese breve destello en sus ojos que anunciaba malas noticias disfrazadas de celebración. «Oh», dijo, con tanta naturalidad que parecía ensayado, «no asistirás. Es solo por invitación. Muy exclusivo. Lo están limitando a la alta dirección y a representantes clave». Me reí. Me reí a carcajadas. Porque, sin duda, era una broma. Seguramente mi esposa no me estaba diciendo que no asistiría a un evento donde se presentaba mi propio trabajo. Seguramente no habíamos llegado al punto en que lo absurdo era tan obvio. Tan descarado. Esto es una locura total. Pero ella no se reía. Estaba bebiendo su champán. Revisando su teléfono. Ya estaba pasando a otra cosa mientras yo me quedaba allí, con mi vaso en la mano. Viendo cómo mi mundo se tambaleaba. «¿Hablas en serio?», dije. «No es nada personal». Ella respondió. «¿Qué es lo que siempre se dice cuando algo es extremadamente personal? Así funcionan estas cosas. Aforo limitado. Asistencia estratégica. ¿Lo entiendes?». Pero lo entendí. Por fin. Dolorosamente. Con esa claridad que solo se alcanza cuando la realidad te golpea tantas veces que ya no puedes fingir, comprendí que no era su pareja, sino su apoyo. Su arma secreta. La persona de su equipo técnico que hizo posible el espectáculo pero que nunca tuvo la oportunidad de recibir un reconocimiento. Esa noche. Después de que Melissa se acostara, me senté en mi escritorio y empecé a planificar. No me refiero a la clase de planificación en la que esperas que las cosas mejoren o te convences de que la comunicación lo solucionará todo. Ese tipo de planificación en la que te das cuenta de que ya no quieres ser invisible y que es hora de volverte inolvidable. Empecé a guardar recibos. Todos los correos electrónicos. Cada confirmación de código. Cada mensaje de Slack. Cada documento con mi nombre. Los organicé metódicamente, creando un expediente como si me preparara para un juicio. Porque, en cierto modo, así era. ¿Querían celebrar mi trabajo sin mí? Perfecto. Pero iban a descubrir que el espectáculo no se puede llevar a cabo sin quien construyó el escenario. Esto es algo que nadie te cuenta sobre la venganza. Requiere la capacidad organizativa de un asesino en serie y la paciencia de quien espera a que le contesten el teléfono en atención al cliente. Durante 2 meses, me convertí en un acumulador digital con un propósito: recopilar pruebas como si estuviera preparando el caso para el documental de crímenes más aburrido del mundo. Guardaba cada correo electrónico donde describía una función. Archivaba cada mensaje de Slack donde resolvía un problema. Cada commit de código con mi nombre tenía una marca de tiempo y se guardaba en 3 ubicaciones distintas porque soy paranoico, pero también porque la paranoia es simplemente reconocer patrones cuando estás rodeado de gente que quiere perjudicarte. Hablo de hojas de cálculo dentro de hojas de cálculo, carpetas dentro de carpetas, todo un sistema organizativo que haría llorar de alegría a un analista de la CIA. Lo tenía todo categorizado por proyecto, por fecha, por nivel de evidencia incriminatoria. Estaban los correos electrónicos donde Landon me pedía que le explicara mi método. Lo que en realidad significaba: explícaselo para que pueda copiártelo. Estaban las notas de las reuniones donde había presentado ideas que, mágicamente, aparecían en sus presentaciones a inversores 3 semanas después con adjetivos ligeramente diferentes. Incluso estaba la conversación en Slack donde Melissa calificó mi marco de detección de emociones como un proyecto pequeño y simpático, lo que me hizo sentir como si le diera una palmadita en la cabeza a un niño pequeño que te acaba de enseñar un dibujo que podría ser un perro o una patata. Pero recopilar recibos era solo la mitad del problema.
La otra mitad consistía en averiguar qué hacer con ellos. Porque enviar correos electrónicos airados a recursos humanos no iba a cambiar nada, salvo quizás conseguir que te expulsaran de la empresa de forma discreta y sin hacer ruido durante la próxima reestructuración. Necesitaba un enfoque diferente. Necesitaba tener influencia. Necesitaba construir algo que no pudieran arrebatarme. Algo que les hiciera darse cuenta de lo que habían perdido cuando decidieron que yo era prescindible. Así que empecé a trabajar en mi propia versión del framework, solo que esta vez era mía. Completamente mía, legalmente, indiscutiblemente mía. La llamé CentraMind y la desarrollé durante cada minuto que Melissa pasaba en sus viajes de negocios con Landon, lo que significaba que tenía muchísimo tiempo libre. Resulta que cuando tu esposa casi nunca está en casa y no tienes vida social porque llevas 3 años dedicado a una empresa que te trata como una impresora, necesaria pero totalmente reemplazable, tienes muchísimo tiempo libre para invertir en proyectos que te apasionan y que, sin duda, no son meros planes de venganza. CentraMind era todo lo que el framework de Neuralink aspiraba a ser, pero no lo conseguía porque lo diseñaba un comité y lo presentaban personas que, en realidad, no entendían la tecnología. Eliminé todo lo superfluo, perfeccioné las vías neuronales, mejoré el tiempo de respuesta un 30% y añadí funciones que llevaba meses sugiriendo, pero que siempre rechazaban por ser demasiado ambiciosas o no estar alineadas con las prioridades estratégicas actuales. Lo que en jerga corporativa significa, no entendemos de qué hablas, así que vamos a fingir que no es importante. Trabajé en ello obsesivamente. Como cuando uno trabaja en algo que es lo único que le impide perder la cabeza por completo. Mi apartamento se convirtió en un desastre, tazas de café vacías, cajas de pizza y notas adhesivas llenas de bocetos de algoritmos que probablemente parecían los garabatos de una mente brillante deteriorándose lentamente. Dejé de dormir mis horas habituales, dejé de fingir que me importaban las reuniones diarias de Neuralink. Dejé de invertir energía emocional en un matrimonio que claramente había terminado hacía meses, aunque nadie se había molestado en declararlo oficialmente muerto, y entonces conocí a Ingrid Rauss, quien resultaría ser mi ángel de la guarda o mi cómplice en terrorismo corporativo, según se mire. Había enviado correos electrónicos a unos 50 inversores de capital riesgo, la mayoría de los cuales me ignoraron o me devolvieron esas respuestas automáticas que son básicamente el equivalente profesional de quien llama. Pero Ingrid sí respondió, y no con una respuesta evasiva filtrada por un asistente. Me envió un correo de 2 líneas que decía, tu presentación no está mal. Café mañana a las 10. No seas aburrido. Ingrid no era lo que esperaba de una inversora de capital riesgo, lo cual supongo que era lógico, ya que tenía éxito y la mayoría de mis expectativas provenían de ver Silicon Valley y asumir que todos en ese mundo eran sociópatas, imbéciles o ambas cosas. Tendría unos 50 y tantos años. Con el pelo canoso, no se molestaba en teñirse y llevaba unas gafas que parecían costar más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, pero que, de alguna manera, también eran prácticas. No iba vestida como si intentara impresionar a nadie. Unos vaqueros y una chaqueta que, sin duda, había visto tiempos mejores, pero que, de alguna manera, por eso mismo parecía más cara. Nos encontramos en una cafetería de Capitol Hill que servía café de filtro con una ceremonia tan pretenciosa, como la de los ritos religiosos. Ella pidió un café solo. Yo pedí algo con un nombre demasiado largo, y nos sentamos en una mesa en la esquina donde empezó a interrogarme como si fuera sospechoso de un crimen que desconocía haber cometido. Explícame CentraMind, dijo, sin molestarse en entablar una conversación trivial ni en ser amable, ni en usar ninguna de las tácticas sociales que la gente normal emplea al conocer a desconocidos. Y no me vengas con el discurso de ascensor. Dame la versión completa. Esa en la que me expliques por qué esto importa de verdad y no solo porque es importante. Suena genial. Así que lo hice. Expliqué el mapeo neuronal, los algoritmos de detección de emociones, las capacidades de adaptación en tiempo real, las aplicaciones potenciales en todo, desde el apoyo a la salud mental hasta la optimización del servicio al cliente y las herramientas educativas, para niños con dificultades de aprendizaje. Le mostré mi prototipo, le expliqué cómo funcionaba. Le expliqué la arquitectura técnica mientras asentía y me hizo preguntas que demostraron que realmente entendía de qué hablaba, lo cual fue tan gratificante que casi lloro de la emoción mientras tomaba mi café con leche carísimo. Cuando terminé,
Se reclinó en su silla y me observó con una mirada que sugería que estaba calculando algo que yo no podía ver. No estás pidiendo financiación, dijo finalmente. Estás pidiendo venganza. No lo negué. ¿Qué sentido tendría? Ella vio claramente a través de cualquier fachada profesional que intentara mantener. ¿Eso es un problema? Sonrió, pero no era una sonrisa cálida ni amistosa. Era la sonrisa de alguien que llevaba suficiente tiempo en el mundo de los negocios como para saber que la venganza suele ser el mejor incentivo para construir algo grandioso. Claro que no. Dijo. Los mejores emprendedores a los que he financiado se movían impulsados por el rencor y la cafeína. La pasión se desvanece. La venganza es eterna. Hablamos durante 3 horas. Me contó sobre su cartera de inversiones, sobre las empresas en las que había invertido, sobre las que tuvieron éxito y las que fracasaron estrepitosamente. Me preguntó sobre Neuralink, sobre Melissa, sobre Landon, y terminé contándole todo. No porque quisiera desahogar mis traumas con una desconocida, sino porque hacía preguntas como si de verdad le importaran las respuestas, en lugar de solo esperar su turno para hablar. Esto es lo que voy a hacer, dijo cuando por fin terminamos. Voy a transferirte capital semilla. No necesitas una cantidad enorme. No necesitas una cantidad enorme todavía. Necesitas lo suficiente para construir un prototipo real, conseguir algunos probadores beta y demostrar que el concepto funciona fuera de tu apartamento. Entonces hablaremos de la serie A. La miré fijamente, esperando la trampa, porque siempre la hay. Nadie te da dinero sin pedir algo a cambio que, con el tiempo, acabará destruyendo tu alma, tu empresa o ambas. ¿Cuál es el reparto de acciones?, pregunté. Condiciones estándar para la compra de semillas. Enviaré la documentación. Pero lo que realmente quiero es actualizaciones semanales. Quiero saber qué funciona, qué falla y qué problemas estás teniendo. Y quiero total honestidad. Si me mientes, se acabó. Si ocultas los problemas, se acabó. Si intentas convertir el fracaso en una oportunidad de aprendizaje, se acabó. Entendido. Lo entendí. Me transfirió el dinero la semana siguiente. No era una fortuna, pero sí suficiente para dejar mi trabajo si quisiera, para contratar un pequeño equipo y para convertir Centramin, de una fantasía de venganza, en una empresa real. No renuncié a Neuralink, todavía no. Quería estar presente en la gala. Quería ver sus caras cuando todo se derrumbara. Quería estar presente en el final de una serie que llevaba escribiendo 2 meses. Le puse Neuroforge a mi nueva empresa porque ya no quería crear para recibir aplausos ajenos, porque sonaba bien y porque, que los den, me había ganado el derecho a ponerle el nombre que me diera la gana. Empecé a montar la infraestructura, la entidad legal, las cuentas bancarias, todo ese papeleo aburrido que hace que una trama de venganza parezca menos Ocean's Eleven y más una declaración de la renta. Pero cada vez que veía ese documento de registro de la empresa con mi nombre, no como empleado, no como recurso, sino como fundador, sonreía. Porque ya no era invisible. Estaba construyendo algo que no podían arrebatarme, robarme, reclamar como propio. Faltaban 3 semanas para la gala. Tenía la bandeja de entrada llena de mensajes, lista para ser bombardeada, y estaba a punto de darle a Neuralink Systems la lección más cara de su vida. Nunca subestimes a quien trataste como si no importara. Así que ahí estaba yo, frente al Hotel Fairmont Olympic un viernes por la noche de octubre, vestido con el único traje que tenía que no me hacía parecer que asistía a mi propio funeral, sosteniendo mi portátil como si fuera el maletín nuclear, a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial, solo que en vez de misiles tenía recibos. Y en vez de bajas habría un montón de ejecutivos incómodos intentando dar explicaciones a inversores furiosos. El universo tiene un sentido del ritmo muy curioso, ¿verdad? 3 años de trabajo invisible. 3 años viendo cómo otros se atribuían el mérito de mi trabajo. 3 años de irme apagando poco a poco en mi propio matrimonio, y todo se redujo a este momento. Yo contra un guardia de seguridad llamado Brandon, que parecía que levantaba pesas de proteína por diversión. No estás en la lista, dijo Brandon, como si leyera mi sentencia de muerte de un teleprompter. Y entonces apareció Melissa, mi esposa, mi compañera, la mujer que había prometido construir una vida conmigo, pero que al parecer quería decir que la construiría sobre mis sueños destrozados.
Llevaba puesto ese vestido azul noche que probablemente costaba más de 3 meses de alquiler, como si hubiera salido de un reportaje de revista titulado Mujeres que han logrado manipular psicológicamente a sus maridos hasta la ruina. Su cabello estaba impecable. Su maquillaje era impecable. Parecía la personificación del éxito, y yo parecía el tipo al que habían desinvitado expresamente a presenciarlo. Mi marido no está en la lista, Brandon, dijo, y juraría que vi a Brandon estremecerse levemente, como si incluso él reconociera lo brutal que era oír a tu propia esposa referirse a ti en tercera persona, mientras te impedía activamente la entrada a un edificio. Esta noche es solo para representantes oficiales. Representantes oficiales. Yo fui el desarrollador principal. Yo había desarrollado la mitad de la tecnología que se celebraba en ese salón de baile. Pero claro, no era un representante oficial. Solo era quien había hecho posible todo, lo cual, al parecer, no me daba derecho a un puesto en la mesa ni siquiera a un lugar cerca de la puerta. Y entonces pasó Trevor, contratado hacía 72 horas y que aún necesitaba ayuda para acceder a su correo, con una cita y una mimosa, con un aire de haber ganado un billete dorado para la fábrica de Willy Wonka, solo que esta fábrica producía informes de ganancias trimestrales y angustia existencial en lugar de chocolate. Me dirigió un encogimiento de hombros a modo de disculpa que decía, lo siento, amigo, pero no voy a sacrificar mi mimosa para solidarizarme contigo, y desapareció entre la calidez y la luz mientras yo permanecía allí, en el frío, metafórica y literalmente. Miré por la entrada, pasando por encima del hombro crítico de Brandon, hacia el salón de baile que parecía un botín de Versalles, recreado en Seattle. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo como fuegos artificiales congelados. Las mesas estaban cubiertas con manteles que probablemente tenían más hilos que mis sábanas. Y allí, sentada en una mesa cerca del frente como la realeza corporativa, estaba Melissa junto a Landon Reeves, su exnovio, la personificación de todo lo malo de la industria tecnológica, ambos riendo como si estuvieran haciendo una audición para una comedia romántica, solo que la broma era toda mi existencia profesional. Landon se inclinó y le susurró algo al oído. Ella echó la cabeza hacia atrás y rió con un entusiasmo exagerado que dejaba claro que aquello no se debía simplemente a la ocurrencia graciosa que él había dicho. Era una actuación, una declaración, un gesto obsceno disfrazado de interacción social. Parecían felices. Parecían cómodos. Parecían dos personas que habían conspirado con éxito para borrar a alguien de su propia historia de éxito y que, ahora celebraban su logro con vino carísimo y canapés servidos por un servicio de catering. Algo dentro de mí hizo clic, no se rompió. Un clic sugiere precisión, intencionalidad, el sonido de un mecanismo funcionando exactamente como fue diseñado. Llevaba 2 meses preparándome para este momento, recopilando pruebas como un detective digital, organizando archivos como un bibliotecario obsesivo-compulsivo, preparándome para el escenario exacto que se desarrollaba ante mí. Esto no fue un impulso emocional. Fue una ejecución calculada. Fue un jaque mate anunciado 3 jugadas antes de que ocurriera. Saqué mi portátil allí mismo, en la acera, lo abrí con la seguridad despreocupada propia de los héroes de acción desactivando bombas, y entré en mi correo. Brandon me miraba como si estuviera a punto de tener una crisis nerviosa, lo cual era comprensible, porque para los demás, probablemente parecía un tipo al que habían rechazado en una fiesta y ahora revisaba su correo como una especie de triste premio de consolación. Pero no estaba revisando mi correo. Lo iba a enviar. Llevaba semanas preparando este mensaje. El asunto, por sí solo, pasó por 17 revisiones antes de dar con algo profesional, urgente y lo suficientemente vago como para garantizar que todos los destinatarios lo abrieran de inmediato por pura curiosidad y un ligero pánico. Aclaración sobre la titularidad de la patente, urgente, sin amenazas ni acusaciones, simplemente informativa, de esa forma que pone nerviosos a los abogados y provoca que los ejecutivos busquen antiácidos. El correo electrónico en sí era una obra maestra de documentación. Adjunté repositorios de código con marcas de tiempo que indicaban con exactitud cuándo se había desarrollado cada parte del framework y quién la había desarrollado. Solicitudes de patente a mi nombre, presentadas de forma independiente antes incluso de que Neuralink considerara reclamar la propiedad. Comunicaciones firmadas que prueban que presenté ideas meses antes de que aparecieran en las presentaciones de otros.
Cartas de interés de inversores para Centramain que demuestran que la tecnología funcionaba independientemente de la infraestructura de Neuralink. 3 años de pruebas que demostraban que, mientras Landon presentaba, yo construía, y los presentes en ese salón celebraban un robo de valor. Había enviado copia a todos los que importaban, el director ejecutivo, el consejo de administración, los inversores que habían acudido esa noche esperando celebrar la innovación. También había enviado copia oculta a algunos periodistas tecnológicos con los que había conectado a lo largo de los años, aquellos que escribían artículos sobre ética empresarial y robo de propiedad intelectual y que disfrutaban enormemente con un buen enfrentamiento entre David y una historia al estilo Goliat, donde David tenía documentación. Incluso consulté con un abogado, para darle más emoción y asegurarme de que todos entendieran que no se trataba de un empleado descontento, desahogando su frustración. Era una impugnación formal respaldada por pruebas que resistirían cualquier análisis. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar durante medio segundo, no por dudar, por arrepentimiento ni por un repentino ataque de conciencia. Simplemente quería saborear el momento, reconocer que estaba a punto de detonar una bomba que lo cambiaría todo. Reconocer que la persona que había sido 3 años atrás, el desarrollador optimista que creía que el trabajo duro importaba más que la política, había muerto oficialmente y que alguien nuevo estaba naciendo allí mismo, en esta acera. Le di a enviar. Revisa tu correo, le dije a Brandon. Aunque él no tenía absolutamente nada que ver con todo esto y solo era un guardia de seguridad haciendo su trabajo. Pero necesitaba decirlo en voz alta, necesitaba dejar constancia del momento con palabras. Necesitaba transformar esta venganza silenciosa en una guerra declarada. Entonces cerré el portátil, me di la vuelta y empecé a caminar hacia el aparcamiento mientras, detrás de mí, dentro del salón de baile, los teléfonos empezaron a sonar. Primero uno, luego otro, y después toda una sinfonía de notificaciones, pitidos, zumbidos y vibraciones, creando un coro de pánico inminente que probablemente era la música más hermosa que jamás había escuchado. No corrí, no me apresuré. Caminé con esa calma decidida que se ve en las películas cuando el héroe se aleja de una explosión sin mirar atrás, porque hacerlo arruinaría el momento. Solo que mi explosión fue digital, mis bajas, reputaciones, y mi victoria, un Honda Civic de 3 años que necesitaba un cambio de aceite. Mi teléfono empezó a sonar sin parar incluso antes de llegar al coche. Llamada de Melissa. Llamada de Landon. Llamada de alguien de recursos humanos. La llamada del director general. Incluso Víctor Ale, el director senior que nunca se había molestado en aprenderse mi nombre a pesar de llevar 3 años trabajando en el mismo edificio, de repente mostró un gran interés en hablar conmigo. Mi teléfono vibraba sin parar, como un árbol de Navidad desbocado, con tanta fuerza que casi se me escapa del bolsillo. Lo silencié. Todo. Cada llamada. Cada notificación. Cada intento desesperado de contactarme antes de que pudiera causar más daño, hablar con la prensa o, en general, empeorar la situación de personas que se lo merecían. Pasé 3 años disponible las 24 horas, respondiendo mensajes de Slack a las 2 de la mañana, solucionando errores durante mi hora de almuerzo, siendo el tipo confiable que siempre contestaba cuando llamaban. Ya no. Me subí al coche, arranqué el motor y sonreí a mi reflejo en el retrovisor. No fue una sonrisa amarga, ni de enfado, ni siquiera de triunfo. Simplemente satisfecho. La sonrisa de alguien que por fin había dejado de ser invisible y se había vuelto inolvidable de la forma más espectacular posible. La venganza no necesita fuegos artificiales, ni discursos dramáticos, ni frases memorables dignas de película. Solo se necesita buena documentación, pruebas sólidas y la voluntad de poner fin a la situación cuando todos asumen que eres demasiado amable, demasiado complaciente, demasiado interesado en caer bien como para defenderte. Conduje a casa bajo la lluvia de Seattle, los limpiaparabrisas seguían el ritmo de mis pensamientos. El teléfono seguía vibrando inútilmente en el portavasos, y pensé en lo que había dicho Ingrid. La venganza es para siempre. Tenía razón. Pero lo que no mencionó fue lo bien que se siente. Lo que pasa con lanzar una bomba nuclear corporativa es que las consecuencias tardan unos días en asentarse por completo. Algo así como cuando no sientes inmediatamente el aguijón de ese sushi sospechoso de gasolinera, pero sabes que tarde o temprano te va a afectar. Pasé el fin de semana ignorando aproximadamente 200 llamadas,
400 mensajes de texto y lo que solo puedo suponer que fue una paloma mensajera que, de alguna manera, consiguió mi dirección, porque había un pájaro muy confundido rondando el balcón de mi apartamento, que parecía inusualmente persistente. Mi teléfono se había convertido prácticamente en un ladrillo vibrante de pánico corporativo, y jamás me había sentido tan zen en mi vida. El lunes por la mañana, me desperté con un correo electrónico de Víctor Ale, director senior de desarrollo de producto, de esos que creen que la sinergia es una palabra que realmente significa algo. Víctor era uno de esos ejecutivos que habían perfeccionado el arte de parecer importantes sin hacer absolutamente nada. Vestía trajes caros, hablaba con jerga empresarial y de alguna manera, había convencido a todos de que su principal contribución a la empresa era la visión estratégica, lo que, por lo que pude ver, significaba que asistía a las reuniones. Asentía pensativo y cobraba un sueldo que podría haber financiado el sistema educativo de un país pequeño. El correo electrónico estaba redactado con profesionalidad, pero tras toda esa formalidad se percibía una clara desesperación. Me gustaría tener la oportunidad de comentar los últimos acontecimientos en un entorno profesional. Quizás podríamos quedar para tomar un café. ¿Un café? Como si fuéramos viejos amigos poniéndose al día. En lugar de una empresa intentando desesperadamente controlar los daños tras darse cuenta de que habían estado celebrando la propiedad intelectual robada en una gala que costó más que el salario anual de la mayoría de la gente. Le respondí con una hora y un lugar. Una cafetería en Fremont, lo suficientemente lejos de las oficinas de Neuralink como para que tuviera que esforzarse para ir. Terreno neutral, donde ninguno de los dos tenía ventaja. Llegué 15 minutos tarde porque la puntualidad es para quienes aún se preocupan por causar buena impresión. Y yo ya estaba harta de esa tortura. Víctor ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina con un café cuyo nombre probablemente tenía más sílabas que todo mi vocabulario matutino. Se veía cansado, lo cual era comprensible, ya que yo sola había arruinado lo que se suponía que sería la mayor victoria de relaciones públicas del año para la empresa y la había convertido en una pesadilla legal que probablemente se discutiría en las clases de ética empresarial durante la próxima década. Se había aflojado un poco la corbata, lo que para un tipo como Víctor era como presentarse en pijama, una clara señal de que las cosas no iban según lo previsto. Gracias por recibirme, dijo, levantándose para estrecharme la mano como si estuviéramos tratando un asunto de negocios normal en lugar de negociar los términos de la rendición de su empresa. Su apretón de manos fue firme, pero sudoroso. El agarre de un hombre que intentaba proyectar seguridad mientras gritaba por dentro. Pensé que al menos te debía una conversación antes de que mis abogados empezaran a hablar con los tuyos, dije, sentándome y arrepintiéndome al instante porque la silla era una de esas sillas de madera de estilo hipster, diseñadas más para la estética que para la comodidad. Aunque, para ser justos, mis abogados son mucho más divertidos en las fiestas. No se rió. Los ejecutivos nunca se ríen de chistes que les recuerden sus problemas legales. En cambio, deslizó una carpeta sobre la mesa. De esas carpetas de aspecto oficial que suelen contener o muy buenas noticias o muy malas, y, según mi experiencia con Neuralink, nunca fueron las primeras. Nos gustaría adquirir su infraestructura, dijo, yendo directo al grano porque, al parecer, nos estábamos saltando la parte en la que fingía preocuparse por mí o charlaba sobre el tiempo. Estamos dispuestos a ofrecerle un puesto directivo. Triplicar su salario actual. Crédito total en toda la documentación. Su nombre en cada solicitud de patente. Control creativo absoluto sobre el desarrollo. Abrí la carpeta y leí el contrato, que, sinceramente, me impresionó por su desesperación. Me ofrecían un sueldo tan alto que haría llorar de alegría a mi madre y la haría llamar a todas sus amigas para presumir. Me ofrecían un puesto que incluía ventanas en mi oficina y, probablemente, una plaza de aparcamiento que no estuviera al lado del contenedor de basura. Me ofrecían todo lo que había deseado 3 años atrás, cuando entré a la empresa con un optimismo ingenuo y la falsa creencia de que el mérito importaba. ¿Y Melissa?, pregunté, porque sabía que eso formaba parte del trato, aunque no estuviera explícitamente estipulado en el contrato. Las negociaciones corporativas son como el póker. La mitad del juego consiste en leer lo que no se dice. Víctor se removió incómodo, un gesto que sugería que en realidad esperaba que no le hiciera esa pregunta, pero que de todos modos había preparado una respuesta. La trasladarán a operaciones internas. Un cambio de rol, la verdad.
Sigue siendo valioso para la empresa, solo que en una función diferente. Casi me da risa. Operaciones internas era la jerga corporativa para decir: te ponemos en un puesto donde no puedes causar problemas, pero técnicamente no te despedimos, así que por favor, no nos demandes. Era el equivalente profesional a que te mandaran a un rincón a reflexionar sobre lo que habías hecho. De ser un alto ejecutivo de eventos, codeándose con directivos y organizando galas, a operaciones internas, que probablemente consistía en reservar salas de conferencias y pedir material de oficina. Del ático al sótano, pero con el mismo sueldo, así que parecía una elección en vez de un castigo. O sea, básicamente, de gerente a cartero. Dije, removiendo mi café aunque no le había echado nada que necesitara removerse. Eso es bastante duro, Víctor. Casi me impresiona lo vengativo que es, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible. Tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. Aunque era imposible discernir si se trataba de una incomodidad genuina o simplemente de una farsa corporativa. Valoramos las contribuciones de Melissa, pero las negligencias profesionales deben tener consecuencias. Así es como lo llamábamos ahora. No robo. No traición. No se trata de una conspiración para borrar a alguien de sus propios logros, sino simplemente descuidos profesionales. Como cuando envió por error un correo electrónico al destinatario equivocado en lugar de impedir, deliberadamente, que su propio marido asistiera a un evento que celebraba su trabajo. ¿Y Landon? Pregunté porque quería oírlo decir. El contrato del señor Reeves queda rescindido con efecto inmediato, dijo Víctor, y pude notar que había ensayado esa frase frente al espejo para que el tono fuera perfecto. Serio, pero sin disculparse. Definitivo, pero sin mostrarse emotivo. Descubrimos varias irregularidades en la atribución de sus proyectos que suscitaron dudas sobre su conducta profesional. Irregularidades. Qué palabra tan bonita para decir que se lo robó todo, y nos dimos cuenta hace poco porque alguien nos mandó los recibos. Landon se había ido, probablemente actualizando su LinkedIn con una descripción vaga sobre la búsqueda de nuevas oportunidades, mientras llamaba frenéticamente a todos sus contactos intentando encontrar otra empresa a la que pudiera convencer con su labia antes de que se corriera la voz de por qué lo habían despedido en realidad. Volví a mirar el contrato, el salario que habría cambiado mi vida, el puesto que por fin habría hecho que mis padres entendieran a qué me dedicaba, todo aquello que tanto había anhelado cuando aún creía que mi lugar estaba en Neuralink. Y entonces pensé en Ingrid, en Neuroforge, en el equipo que estaba formando con personas que también habían sido ignoradas, subestimadas y a quienes se les había dicho que no eran lo suficientemente importantes como para recibir reconocimiento por su trabajo. Es tentador. Víctor, dije, cerrando la carpeta y deslizándola sobre la mesa como si devolviera un libro de la biblioteca. Qué tentador. Ese sueldo es particularmente impresionante. Deben estar muy preocupados por la impresión que esto les dará a los inversores. No lo confirmó ni lo negó. Simplemente me observó con esa expresión cautelosa que se usa cuando uno intenta descifrar si estás faroleando, o si realmente tienes las cartas que dices tener. Pero aquí está la cuestión. Continué, reclinándome en mi incómoda silla hipster y decidiendo aceptar la incomodidad. Tuviste la oportunidad de ofrecerme esto hace 3 años. Demonios, tuviste la oportunidad de ofrecerme un reconocimiento básico, un respeto básico. Un simple reconocimiento de que era un ser humano que aportaba algo valioso. En cambio, permitiste que Melissa y Landon me convirtieran en un mueble. Un mueble útil, sí, pero al fin y al cabo, algo que existía para servir de apoyo a los demás mientras permanecía en silencio e invisible. Eso fue un fallo de gestión, dijo Víctor, repitiendo un argumento claramente preparado. Ahora lo reconocemos y queremos solucionarlo. ¿Quieres solucionarlo? ¿O quieres que desaparezca?, pregunté. Porque son dos cosas muy diferentes, Víctor. Enmendarlo habría sido detenerlo cuando estaba sucediendo. Hacerlo desaparecer es ofrecerme dinero para que me calle ahora que te he causado inconvenientes. No respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. Así que aquí está mi contraoferta, dije, poniéndome de pie porque ya había terminado con la conversación y me dolía la espalda de verdad por culpa de esa silla tan incómoda. Voy a tomar Neuroforge y convertirla en todo lo que Neuralink podría haber sido si no hubieran estado tan ocupados con las intrigas corporativas que se olvidaron de la innovación.
Y cada vez que veas el nombre de mi empresa en las noticias, cada vez que consigamos un cliente que estabas intentando captar, cada vez que hagamos algo realmente innovador en lugar de solo afirmar que somos innovadores en comunicados de prensa, recordarás que tuviste la oportunidad de retenerme y preferiste posar para fotos con Landon. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligero que en años. Dejé a Víctor sentado allí con su café frío, su contrato rechazado, y probablemente, con una llamada muy incómoda que hacer a sus jefes para contarles cómo había ido la negociación. Mi teléfono sonó antes incluso de llegar al coche. Era Melissa, llamando probablemente por 50ª vez desde el viernes por la noche. Esta vez, contesté. Van a despedir a Landon, dijo de inmediato, con la voz quebrada por las lágrimas. Ni un saludo, ni un preámbulo, ni siquiera un reconocimiento de que tal vez me debía una disculpa. Lo destruiste todo. Su carrera se acabó. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Estaba sentado en mi coche, con la llave puesta pero sin arrancarlo aún, escuchando a mi esposa llorar por la carrera de otro hombre mientras no mostraba la menor preocupación por lo que le había hecho a la mía. Corrección, dije con calma. Lo reconstruí todo. Simplemente perdiste tu suscripción al servicio. Luego colgué, bloqueé su número y conduje hasta mi oficina en Neuroforge, donde me esperaban personas que realmente valoraban mi trabajo. ¿Te has fijado alguna vez en que los mejores equipos se forman con personas que han sufrido reveses en la vida y han decidido recuperarse? Eso es justo lo que pasó con Neuroforge. No se trata de una empresa basada en teorías de escuelas de negocios y jerga de capital riesgo, sino de un grupo de personas con talento a las que les habían dicho que no eran lo suficientemente buenas por razones que nada tenían que ver con sus capacidades reales, sino con la extraña obsesión del mundo empresarial estadounidense por premiar la confianza por encima de la competencia. Nuestra oficina era un loft reformado en Yorktown, de esos espacios que los agentes inmobiliarios describen como encantadores y con mucha personalidad, lo que en realidad significa que la calefacción no funciona bien y puede que haya ratas, pero que el ladrillo visto queda genial en las fotos. Eran 3.000 pies cuadrados de potencial en bruto y cableado eléctrico dudoso, con ventanas que se abrían de verdad. Un concepto revolucionario tras años trabajando en la hermética sede corporativa de Neuralink, donde la temperatura siempre era de 72 grados y el aire olía vagamente a ambición y decepción. No teníamos sillas Herman Miller que costaran más que coches de segunda mano. Teníamos muebles desparejados que había comprado en Craigslist a personas que se mudaban o se estaban divorciando, lo que significaba que cada mueble venía con una historia que no había pedido, pero que igual me llegaba. Nuestra mesa de reuniones era una puerta que había montado sobre caballetes. Nuestra pizarra blanca era, literalmente, pintura blanca en la pared sobre la que podíamos escribir con rotuladores de borrado en seco. Nuestro café era una cafetera MR Coffee bastante usada que preparaba bebidas con un sabor a arrepentimiento y determinación a partes iguales. Pero lo bueno de no tener lujos es que todos los que venían a trabajar de verdad querían estar allí por el trabajo. No por la estética de oficina digna de Instagram, ni por la kombucha gratis de barril, ni por la mesa de ping-pong que nadie usaba porque, ¿quién tiene tiempo para el ping-pong cuando hay trabajo de verdad que hacer? La primera persona que contraté fue Ravi Patel, un genio del backend de Bombay, que había vivido en Boston y que había sido despedido de su último trabajo en una gran empresa tecnológica por no encajar con la cultura, lo que al parecer significaba que no sonreía lo suficiente en las reuniones. Lo encontré en un foro de desarrolladores donde había publicado soluciones brillantes a problemas de optimización de bases de datos que me fascinaron, como solo el código elegante puede hacerlo. Nos reunimos para tomar un café y en 10 minutos supe que era justo lo que necesitaba. Me dijeron que tenía que mostrar más entusiasmo en las reuniones diarias, dijo Ravi, removiendo su chai con esa frustración resignada que reconocí al instante. Dije que me entusiasmaba el código, pero no fingir entusiasmo ante gerentes que no entienden su funcionamiento. Al parecer, esa no fue la respuesta correcta. Parece que te salvaste por los pelos, le dije. ¿Qué opinas de trabajar en un lugar donde se valora más lo que creas que cuánto sonríes mientras lo creas? Sonrió entonces, no una sonrisa de actuación, ni una sonrisa corporativa complaciente, sino una expresión genuina de alivio. ¿Cuándo puedo empezar? A continuación, Claire Morrison, diseñadora de UX, a quien en su anterior empresa le habían pedido que hiciera la interfaz más femenina, algo que suena ridículo hasta que te das cuenta de que alguien con un MBA y poder de decisión lo dijo en una
reunión y esperaba que se tomara en serio. Claire tenía un portafolio que me emocionó profundamente. Interfaces limpias e intuitivas que priorizaban la experiencia del usuario sobre la estética. Diseños que realmente resolvían problemas en lugar de solo ganar premios por innovación estética. Intenté explicarle que el buen diseño es neutro en cuanto al género. Claire me comentó durante la entrevista, que hicimos sentadas en el suelo del loft vacío porque aún no había comprado los muebles, que a los usuarios no les importa si algo es masculino o femenino, sino que funcione. Pero todas las sugerencias se filtraban a través del prisma de ¿le gustaría esto a una mujer? Como si las mujeres fuéramos una especie alienígena que necesitara interfaces especiales con códigos de color. ¿Qué opinas de diseñar para personas en lugar de para datos demográficos?, pregunté. Ella sonrió, como si hubiera estado esperando toda mi carrera a que alguien me hiciera esa pregunta. Luego estaba Jules Kowalski, que técnicamente era un becario, pero sabía más de desarrollo front-end que la mayoría de los desarrolladores senior con los que había trabajado. Jules había cursado la universidad durante 2 años, decidió que era una pérdida de tiempo y dinero, aprendió a programar por su cuenta con tutoriales de YouTube y pura obstinación, y había estado cambiando de empresa en empresa intentando demostrar su valía a pesar de no tener ese título mágico que cuesta $100.000 y que supuestamente demuestra que puedes memorizar información en los exámenes. En todos los sitios donde trabajo, empiezo como becario, hago el trabajo de un desarrollador senior, y luego, cuando pregunto por un ascenso, me dicen que primero tengo que terminar la carrera, explicó Jules, encorvado sobre su portátil en nuestra primera reunión de equipo. Tenía 22 años. Vestía como si hubiera sacado toda su ropa de una tienda de segunda mano especializada en camisetas prohibidas. Y tenía ese entusiasmo que solo se consigue al encontrar por fin a gente que valora las habilidades en lugar de los títulos. Es como si no pudieran comprender que alguien sin título universitario pueda saber lo que hace. Aquí no nos importan los títulos, le dije. Nos importa la calidad del código, la capacidad de resolver problemas y que sepas admitir cuando no sabes algo en lugar de fingir que eres un experto en todo. Así que no soy becario, preguntó, con cara de genuina confusión. Eres desarrollador front-end, le dije, con un sueldo acorde a ese puesto. Bienvenido a Neuroforge. Incorporamos a 3 personas más durante el mes siguiente. Marcus, un jefe de proyecto al que habían despedido de su anterior trabajo por no ser lo suficientemente agresivo, lo que al parecer significaba que trataba a las personas como seres humanos y no como recursos que optimizar. Yuki, una científica de datos a la que le habían dicho que era demasiado meticulosa, posiblemente la crítica más absurda que jamás haya oído para alguien cuyo trabajo consiste precisamente en prestar atención a los detalles. Y Ahmed, un especialista en seguridad de redes al que despidieron durante una reestructuración que eliminó todo su departamento y luego contrató a empresas externas para hacer el mismo trabajo al doble de precio. Ninguno de nosotros estaba resentido. Bueno, eso es mentira. Estábamos todos muy resentidos, pero canalizamos ese resentimiento hacia algo productivo en lugar de quejarnos en LinkedIn mientras buscábamos la próxima empresa que, tarde o temprano, nos decepcionaría. Éramos como un grupo de personas inadaptadas, solo que en vez de inadaptados éramos desarrolladores, y en vez de ser inadaptados, éramos simplemente personas competentes evaluadas por gerentes incompetentes. Nuestro primer cliente fue una empresa mediana del sector salud que necesitaba ayuda con su sistema de interfaz para pacientes. Una importante consultora les había presupuestado $150.000 por una solución que tardaría 6 meses y probablemente no funcionaría. Nosotros ofrecimos $40.000 en 3 meses, lo que les generó sospechas, ya que, al parecer, en el mundo empresarial estadounidense, si algo es más barato, debe ser peor. Claire diseñó la interfaz en 2 semanas. Ravi desarrolló el backend en 3 días. Jules creó un frontend tan fluido e intuitivo que el director ejecutivo del cliente me llamó personalmente para preguntarme si lo habíamos copiado, porque era imposible que hubiéramos creado algo tan bueno tan rápido. Integramos el marco de detección de emociones de Centramind, lo que permitió que el sistema se adaptara a los usuarios estresados o confundidos y simplificara automáticamente la interfaz o les proporcionara ayuda adicional. El día de la demostración fue uno de esos momentos que te recuerdan por qué te dedicaste a esta industria. Nos instalamos en la sala de conferencias del cliente. Los 7 estábamos apretujados alrededor de una mesa.
impulsados por el café y esa energía nerviosa que surge al saber que has creado algo genial, pero sin tener ni idea de si alguien más lo reconocerá. Marcus les explicó las funcionalidades. Claire explicó la filosofía de diseño. Ravi demostró la eficiencia del sistema. Y entonces les mostramos las analíticas en tiempo real que evidenciaban una mejora del 40% en la finalización de tareas por parte de los usuarios y una reducción del 60% en las incidencias de soporte. Se hizo un silencio sepulcral. Entonces el director general se echó a reír. No era una risa burlona, sino esa risa de júbilo que surge al ver algo superar tus expectativas con tal magnitud que cuesta creer que sea real. Esto es mejor que cualquier cosa que haya visto en empresas 10 veces más grandes que la tuya, dijo. ¿Cómo lo hiciste? Miré a mi equipo. A Ravi, que no sonreía lo suficiente. A Claire, que al parecer diseñaba de forma demasiado neutra en cuanto al género. A Jules, que carecía de las credenciales adecuadas. A Marcus, que no era lo suficientemente agresivo. A Yuki, que prestaba demasiada atención a los detalles. A Ahmed, que había sido considerado prescindible. Observé a esas personas a quienes les habían dicho que no eran lo suficientemente buenas y que habían respondido, construyendo algo extraordinario. Contratamos a gente que realmente sabe lo que hace, dije. Un concepto revolucionario, lo sé. Esa noche, celebramos en el loft con pizza y cerveza barata porque todavía no podíamos permitirnos las cosas caras y, sinceramente, no las queríamos. Nos sentamos en nuestros muebles desparejados, comimos en platos de papel y hablamos del próximo proyecto, del próximo cliente, del próximo problema que podríamos resolver. En algún momento de esa conversación, probablemente después de mi tercera cerveza, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio, pero que por alguna razón no lo era. La venganza me había traído hasta aquí. La rabia de ser invisible. La frustración de ser ignorado. La determinación de demostrar que todos estaban equivocados fue el motor que impulsó el nacimiento de Neuroforge. Pero la venganza no iba a ser suficiente para sostenernos. La venganza arde con fuerza y rapidez, y al final se consume a sí misma. Lo que nos impulsaba a seguir adelante era el propósito. Saber que estábamos construyendo algo que realmente importaba. Algo que ayudaba a la gente. Eso hizo que el mundo fuera un poco menos frustrante para los usuarios que simplemente querían que la tecnología funcionara sin necesidad de un doctorado para entenderla. Estábamos creando un lugar donde las personas talentosas pudieran desarrollar su mejor trabajo sin tener que representar un teatro corporativo, fingir que les importaba la sinergia o sonreír por obligación. La venganza me trajo hasta aquí. Pero el propósito me mantendría aquí. Y, sinceramente, el propósito me hacía sentir mucho mejor que la ira. Si nunca te ha demandado tu antiguo empleador por supuestamente robar un trabajo que tú mismo creaste, déjame contarte algo. Es una experiencia surrealista y única. Algo así como que te acusen de robar tu propia casa mientras los ladrones te señalan con el dedo y te miran preocupados. Aproximadamente un mes después del incidente de Gallo, cuando Neuroforge por fin había conseguido su primer cliente importante y empezaba a creer que quizá podría construir algo sostenible en lugar de una elaborada venganza con licencia comercial, un tipo que parecía profundamente arrepentido de su elección profesional me entregó una citación judicial en mi apartamento. Aquí tienes la notificación, dijo, entregándome un sobre de Manila que pesaba más de lo normal, probablemente porque estaba lleno de acusaciones y de la desesperación de la empresa. Lo siento, hombre, pareces buena persona. Gracias, dije, tomando el sobre. Parece que necesitas un abrazo y quizá un orientador profesional. La demanda fue una auténtica farsa legal, de esas que se escriben cuando a los abogados les dan un caso perdido y una cuota de horas facturables. Neuralink Systems alegaba que yo había robado tecnología patentada, violado mi contrato laboral, incumplido acuerdos de confidencialidad y, básicamente, cometido todos los delitos corporativos menos malversación y incendio provocado. Querían una indemnización por daños y perjuicios. Querían medidas cautelares. Querían que dejara de usar CentraMind inmediatamente y que les entregara todo el material relacionado, como si fuera un pirata que les hubiera robado un mapa del tesoro en lugar de un desarrollador que hubiera creado algo con mi propio cerebro y a mi propio ritmo. La queja tenía 63 páginas,
Lo cual me pareció excesivo para lo que básicamente se reducía a que este empleado tuvo la osadía de ser competente y luego irse. La leí mientras comía pizza sobrante en mi escritorio, subrayando las partes más ridículas, que resultaron ser la mayor parte. Mi sección favorita era la página 37, donde afirmaban que yo había usado recursos de la empresa para desarrollar Centramind, y su prueba era que ocasionalmente trabajaba hasta tarde en la oficina, y por lo tanto, debía haber estado creando en secreto mi propia empresa durante su horario laboral. Según esa lógica, cualquiera que haya respondido alguna vez a un correo electrónico personal en el trabajo sería culpable de espionaje corporativo. Remití la demanda a mi equipo legal, compuesto por 2 abogados recomendados por Ingrid, Sandra Chun y Marcus Webb, un dúo que parecía más propio de un podcast sobre absurdos corporativos que de abogados. Sandra medía probablemente 1,57 m con tacones, tenía una colección de blazers de todos los colores del arco iris y una inteligencia aguda que incomodaba visiblemente al abogado contrario. Marcus era su opuesto, 1,93 m, siempre vestido como si fuera a ir de acampada, con un aire campechano que disimulaba su capacidad para desmontar argumentos legales con la misma facilidad con que un mecánico desmonta motores. Leyeron la demanda. Y luego la volvieron a leer. Entonces Sandra se echó a reír tanto que tuvo que dejar el café antes de atragantarse. «Dios mío», exclamó, secándose las lágrimas. «Dios mío. ¿De verdad han presentado una denuncia contra esto?» Firmaron el documento y lo presentaron ante un tribunal. Marcus sonreía de oreja a oreja, como si le hubieran dicho que la Navidad llegaba antes de tiempo. Esto es lo mejor que he leído desde aquella demanda en la que un tipo intentó demandarse a sí mismo por daños morales. ¿No tienen un abogado competente? ¿Dejaron que un becario escribiera esto? ¿Podemos contrademandar por hacernos perder el tiempo?, pregunté, medio en broma. Podríamos, dijo Sandra, riéndose aún. Pero la verdad es que esto se va a desmoronar tan rápido que probablemente lo desestimen antes incluso de que tengamos que presentar una respuesta formal. Alegan que te robaste tu propio trabajo. Tienes pruebas de la fecha y hora de tus commits de código, solicitudes de patente a tu nombre presentadas antes de que reclamaran la propiedad, y cadenas de correos electrónicos que demuestran que desarrollaste todo de forma independiente. Este no es un caso débil. Esto es un suicidio corporativo por litigio. Tenía razón. La demanda agonizó lentamente, de forma vergonzosa, durante las 3 semanas siguientes, mientras nuestro equipo legal presentaba moción tras moción que, en esencia, preguntaba, ¿han examinado las pruebas? En un lenguaje cada vez más formal. Los abogados de Neuralink empezaron a tantear el terreno para llegar a un acuerdo, lo que suele ocurrir cuando se dan cuenta de que les han endosado un desastre y les piden que lo disimulen. Pero antes de que la demanda se desmoronara por completo, recibí una llamada que lo hizo todo mucho más interesante. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, lo que normalmente significaba spam sobre la garantía extendida de mi coche o alguien que quería hablar sobre mis opciones de proveedor de Internet. Pero esta vez se trataba de Preston Ward, el presidente de Neuralink, el mandamás, el tipo que formaba parte del consejo de administración y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados, mientras probablemente jugaba al golf 3 veces por semana y asistía a galas benéficas donde fingía preocuparse por causas sociales. Preston Ward era de la vieja aristocracia, con inversiones en nuevas tecnologías, el típico hombre que vestía trajes que costaban más que el salario mensual de la mayoría y tenía ese acento peculiar que desarrollan los ricos cuando pasan demasiado tiempo con otros ricos y olvidan cómo habla la gente normal. Probablemente nunca había escrito una línea de código en su vida, pero era muy bueno para detectar cuando algo amenazaba su cartera de inversiones. Me gustaría hablar de una propuesta comercial, dijo Preston tras unos breves saludos, con una voz suave como un whisky caro y probablemente igual de soporífera. Creo que podemos resolver esta situación de forma que beneficie a todos. ¿Se refiere a la demanda en la que su empresa alega que plagié mi propio trabajo? Pregunté, poniendo el altavoz para poder seguir trabajando mientras hablábamos. ¿Esa situación? Seamos civilizados, dijo. ¿Qué es lo que dicen los ricos cuando quieren que olvides que intentan aprovecharse de ti? Los litigios son caros y consumen mucho tiempo para todos. Me gustaría proponer una alternativa. Escucho, dije, más que nada porque tenía curiosidad por saber qué tipo de oferta vendría del propio presidente,
en lugar de pasar por los distintos departamentos de administración y legales. Queremos comprar el 40% de Neuroforge, dijo, soltándolo así sin más, como si me invitara a comer en vez de proponerme la compra de una parte importante de mi empresa. Pagaremos el precio justo de mercado, proporcionaremos recursos para el crecimiento, y te daremos acceso a nuestros canales de distribución y cartera de clientes. Tú seguirás gestionando las operaciones, nosotros te brindaremos apoyo estratégico. Todos ganamos. Dejé de teclear, me quedé mirando la pantalla del ordenador, intentando asimilar lo que acababa de oír. Me estaban demandando por robo y, al mismo tiempo, intentaban comprar una parte de mi empresa. Era el equivalente corporativo a darle un puñetazo a alguien y luego preguntarle si quería ser socio, solo que con más papeleo legal y menos moretones visibles. Déjame ver si entiendo bien, dije lentamente. Me estás demandando, alegando que todo lo que he construido te pertenece. ¿Y además intentas comprar parte de ello? ¿Te das cuenta de la contradicción? La demanda es una formalidad, dijo Preston, restándole importancia al documento legal de 63 páginas como si fuera una pequeña molestia en lugar de un ataque directo a mi sustento. Los negocios son los negocios. Pero les ofrezco una oportunidad, acceso a recursos que no encontrarán en ningún otro lugar, contactos que se forjan a lo largo de décadas, conocimiento institucional que el dinero no puede comprar. Ya intentaron comprar 15 años de mi matrimonio, dije, pensando en Melissa y Landon y en todos los viajes de negocios que, sin duda, no eran solo negocios. Eso tampoco funcionó muy bien. Hubo una pausa. Un silencio de esos que sugerían que había dicho algo inesperado o quizá que había dicho en voz alta lo que debía. Permanecer en silencio. Entonces Preston se rió, una risa calculada, de esas que usan los ricos cuando fingen que algo les hace gracia en vez de incomodarlos. Me caes bien, dijo, lo cual era casi con toda seguridad mentira. Tienes carácter. Eso es raro en este sector. La mayoría se rinde en cuanto aparece alguien con dinero. Pero seamos realistas. Estás creando algo impresionante con Neuroforge, pero tarde o temprano nos necesitarás. Todo el mundo necesita infraestructura, distribución y credibilidad. Podemos ofrecer todo eso. Quizá, dije, observando a mi equipo a través del cristal mientras trabajaban en nuestro próximo proyecto, Claire rediseñando una interfaz, Ravi optimizando las consultas a la base de datos y Jules depurando el código del frontend. Pero no sin antes revisar tu correo electrónico. Otra pausa, esta vez más larga. Disculpa. Revisa tu correo, Preston. Debería estar llegando a tu bandeja de entrada en este preciso momento. Estaba preparado para esta llamada, o algo parecido, porque los ricos como Preston no hacen nada sin avisar primero. Así que les pedí a Sandra y Marcus que prepararan un pequeño regalo. Un análisis detallado de la demanda de Neuralink que demostraba con precisión su fracaso, junto con la documentación de mi trabajo de desarrollo independiente, salpicado de referencias a las leyes anti-SLAPP y posibles contrademandas por acusación maliciosa. Envié copia a todos los miembros del Consejo de Administración cuyos correos electrónicos pude encontrar, además de a algunos periodistas especializados en mala praxis empresarial, para asegurarme de que todos comprendieran que esto no era una negociación. Era una forma de marcar un límite y desafiarlos a cruzarlo. Te equivocas, dijo Preston, perdiendo en su voz un tono suave que denotaba que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. El orgullo se paga caro en este negocio. Podrías contar con nuestro apoyo, nuestros recursos, nuestra red de contactos. En cambio, estás optando por crearte un enemigo. Yo no me estoy creando un enemigo. Lo corregí. Me niego a recompensar a quienes me consideraban prescindible. Hay una diferencia. Colgó sin despedirse, lo cual me pareció bien porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. 2 semanas después, la demanda desapareció sin hacer ruido, como un tuit desafortunado que se borra después de que todo el mundo le haya hecho captura de pantalla. Neuralink emitió un comunicado sobre la resolución mutua de diferencias comerciales que no admitía culpabilidad, pero tampoco proclamaba victoria, lo que en términos legales significaba que habían perdido estrepitosamente y que intentaban dar la impresión de un empate. Sandra me llamó el día que se hizo efectiva la desestimación. Se rindieron más rápido que un origami en un restaurante japonés, dijo, claramente satisfecha consigo misma. Lo dejaron todo,
Accedieron a pagar tus honorarios legales e incluyeron una cláusula de confidencialidad que funciona en ambos sentidos, lo que significa que ni ellos pueden hablar mal de ti ni tú de ellos. ¿Se considera difamación si solo se trata de descripciones objetivas de lo sucedido? Pregunté. Legalmente ambiguo, moralmente satisfactorio, respondió. Mi categoría favorita. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, me senté en la oficina de Neuroforge, mirando nuestra pared de pizarras blancas repleta de diagramas, fragmentos de código y cronogramas de proyectos. Habíamos sobrevivido a una demanda de una empresa con recursos ilimitados. Rechazamos una oferta de compra de gente que creía que el dinero lo solucionaba todo. Construimos algo importante sin concesiones, sin vendernos, sin aceptar que la invisibilidad fuera el precio del trabajo. Y esto era solo el principio. Un año después, estaba en el escenario de la Conferencia Internacional de Tecnología en Austin, vestido con vaqueros y una chaqueta, porque los trajes son para quienes alcanzaron la cima en el mundo corporativo estadounidense y yo ya había terminado con esa vida. El auditorio estaba repleto de unos 2000 profesionales de la tecnología que habían pagado cantidades exorbitantes para escuchar a gente hablar sobre innovación, mientras revisaban sus teléfonos en secreto, preguntándose si el wifi del centro de conferencias funcionaría. Comencé con la frase que había estado practicando durante semanas. Así que, el año pasado no estaba en la lista. El público se rió. No porque conocieran mi historia, sino porque todos en el sector tecnológico han sido excluidos de algo y ese trauma compartido creó una conexión instantánea. Les hablé de la creación de Neuroforge, de contratar a personas que habían sido ignoradas, de crear algo que importara en lugar de algo que simplemente luciera bien en los comunicados de prensa. Les expliqué que la mejor venganza no es la destrucción, sino la construcción, crear algo tan innegablemente bueno que quienes te menospreciaron tengan que verlo triunfar sin ellos. Desde el escenario, vi a Melissa sentada en la tercera fila junto a Landon. Ambos parecían haberse colado accidentalmente en su propia intervención. De alguna manera, se veían más pequeños, disminuidos, como personajes de un cuento que ya había leído y dejado atrás. Terminé mi charla diciendo, a veces no necesitas un lugar en su mesa. Solo necesitas mejor wifi y sentido del humor. Ovación de pie. De esas que te hacen darte cuenta de que ya no eres invisible. Eres inolvidable. Después, Melissa envió un mensaje. Lo siento. Tenías razón. Si alguna vez necesitas con quién hablar. Respondí con 2 palabras que se habían convertido en mi sello personal. Mi conclusión. Mi forma de cerrar capítulos que merecen permanecer cerrados. Revisa tu correo. Pero esta vez, el correo electrónico estaba vacío. Porque ya no tenía nada que decir a quienes ya habían escuchado todo lo importante.